Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20, y la palabra lleva por título Morada del Espíritu Santo. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une a una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan, pues, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios con el cuerpo. Pablo declara que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Como somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos unirnos a una ramera. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Somos templo del Espíritu Santo, por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. El cuerpo es para Jesús. Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen, por cuanto algunas de ellas nos van a llevar a pecar. Hemos recibido la libertad en Cristo. Sin embargo, no debemos utilizar esto para caer en libertinaje. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Esto lo vemos en el versículo 13. Describe a quienes siguen los deseos de la carne. Influenciados por la filosofía griega, los creyentes de Corinto creían que solo el cuerpo era importante y que solo el espíritu era importante y no el cuerpo. Es decir, que podían dar rienda suelta a las pasiones carnales sin remordimientos, pero se olvidan de que Dios creó también el cuerpo. Por tanto, no podemos caer en la fornicación, sino guardarnos en santidad. Así como Dios resucitó a Jesús con un solo cuerpo glorioso, también nos resucitará a todos nosotros. ¿Cuál era el problema de los creyentes de Corinto respecto al cuerpo del hombre? ¿De qué debo abstenerme y qué debo buscar para guardar mi cuerpo en santidad? Nuestro cuerpo es de Cristo, con quien somos una sola carne. Es un tema es de gran importancia en nuestra vida. Influenciado por las corrientes de este mundo, algunos creyentes corintios fornicaban con rameras. Somos miembros del cuerpo de Cristo y no está bien unirnos a una ramera, dado que la fornicación consiste en pecar contra el propio cuerpo. Es necesario unirse solo al cónyuge. La frase, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, se refiere a la unión espiritual con Jesús. De ninguna manera un creyente podría o podrá unirse con una prostituta. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y una posesión adquirida por el Señor a precio de sangre. Por tanto, procuremos guardar la pureza física con un mayor sentido de responsabilidad. Un creyente puro es un canal de bendición que glorifica a Dios. ¿Por qué debemos huir de la fornicación? ¿Cuál es el secreto para mantener la pureza y la santidad en un mundo fornicario? Señor, te alabo por tus proezas y porque me has libertado de la esclavitud del pecado. Me niego a permanecer en este mundo que solo ofrece fornicación y saciar las pasiones carnales. Te glorificaré solo a ti,
Dios, con la libertad que me has regalado. Guárdame como al templo del Espíritu Santo comprado a precio de sangre. Un ensayo para meditar. Debemos enseñar a tiempo la palabra de Dios. Aunque me sentía mal al ver videos pornográficos, solo supe que para la Biblia esto es un pecado después del sermón de hoy. Este fue el comentario que hizo un joven luego de un seminario de educación sexual bíblica. Ante su confesión le pregunté cuidadosamente si hacía poco que asistía a la iglesia, ya que aprendió durante el seminario lo que era un pecado. La respuesta fue: no, soy cristiano de nacimiento, pero nunca nos enseñaron, ni en la iglesia ni en casa, el motivo por el cual no debemos mirar pornografía. ¿Por qué será que la Iglesia no puede establecer correctamente una pauta sobre este tema para los niños y jóvenes de la congregación? Porque ni siquiera lo enseñamos, asumiendo que los niños saben perfectamente que es un pecado. Pero debemos enseñarlo con más determinación. Si lo ignoramos irresponsablemente, estos niños pasarán a ser adultos sin haber aprendido la manera de obrar correctamente. Además, en muchos casos los mayores renuncian a enseñar sobre este tema porque no se sienten seguros. Sin embargo, si no son educados por sus padres, los hijos pueden caer en ese peligro. Por lo tanto, debemos recordar una verdad. No predicamos el Evangelio porque seamos perfectos o libres de todo pecado. Cada vez más crece la postura educativa que sostiene que los impulsos y los deseos sexuales del hombre son un asunto biológico y que por ende la pornografía no debe ser cuestionada. Esto hace que la educación sexual bíblica sea aún más necesaria. Continúas meditando en el libro de Corintios. Pablo va constantemente, al menos en este libro, vamos viendo muchas enseñanzas que tienen que ver con la vida práctica, que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con la vida actual. Y hoy nos hablaba acerca de las cosas que son lícitas, pero que no todas convienen, ¿no? Y muy relacionado especialmente a el cuerpo, ¿no? Vemos que el contexto de Corinto era esto, ¿no? De ser muy, caer en el libertinaje, es decir, el espíritu, separar, ¿no? Entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, el cuerpo debía pasarla bien, dice, ¿no? Pero acá va a marcar Dios, ¿sí? Que tenemos que cuidar el cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros nos unimos con Dios y somos uno con Él, por lo tanto no debemos hacer, y acá es muy específico, ¿no? Dice: no hagan fornicación, no estés con una prostituta, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos separados, nuestro cuerpo pertenece, no somos uno con Dios, por lo tanto no tenemos que hacer fornicación, ¿no? Es muy, no hay manera de podemos buscarlo un montón de decir, pero en este caso o en caso de, no, dice directamente: no lo hagas, ¿no? Nosotros somos un solo cuerpo con Cristo, ¿sí? Somos uno con Cristo. Dado que la fornicación consiste en pecar contra el propio cuerpo, por eso también es necesario unirse a un solo, a su cónyuge, ¿no? O sea, está diciendo que una persona, cuando se casa con esa otra persona, se hacen uno solo, o sea, son un solo cuerpo, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros nos unimos con Cristo, somos un solo cuerpo con Él. Por lo tanto, no hay que hacer fornicación, ¿no? Hay que mantener esa santidad dentro del matrimonio, pero también nuestra santidad delante de Dios. Y podemos cometer este pecado de la fornicación, ¿no? Al ir tras otros ídolos, al hacer otras cosas que no corresponden delante de Dios. Estamos teniendo este corazón y esto no debe hacer. Tenemos que huir, no tenemos que rechazar a la fornicación. Y una de las preguntas del devocional del día de hoy dice: ¿cuál es el secreto para mantener la pureza y la santidad en un mundo fornicario? Especialmente, ¿no? Los más jóvenes están más propensos a este pecado porque viven en un mundo que es constantemente
muy relacionado, ¿no?, a lo sexual, a lo libertino, ¿no?, a lo libertinaje. Y esto es en todos los ámbitos, en el laboral, en donde estés. Esto realmente está como muy a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto para mantener la pureza? Es mantenernos en la palabra, ¿no?, en la oración. La palabra de Dios dice, no lo haremos, no lo haremos. Y recuerdan un poquito el ensayo, ¿no?, del día de hoy. Decía como una persona, el hecho de que muchas veces los mayores o dentro de la iglesia no se hablan estos temas por un montón de cosas, ¿no? Pero tenemos que enseñar, ¿no?, qué es la fornicación, qué es el adulterio, ¿no? Porque son pecados que están relacionados con el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mantengamos el día de hoy una actitud alerta. Si alguien está permaneciendo en este pecado, que lo deje, que lo rechace, que no haga más, ¿no? Y que se esfuerce para tener tiempo de oración, de la palabra. Busque ayuda, ¿no? Busque consejo en los líderes espirituales. Si está luchando con una de estos pecados que tienen que ver en relación al cuerpo, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a orar, vamos a entregar nuestros corazones delante de Dios, vamos a pedirle que nos perdone en caso de que alguien esté, ¿no?, actualmente cayendo constantemente en este pecado. Y también vamos a pedir que Dios nos ayude y nos guarde de caer, ¿no?, en ese pecado, que nos aparte la tentación, que nos guarde del maligno. Sé que es muy difícil, muy, muy, muy difícil por los contextos, por los trabajos y donde están, pero a través de la oración, a través de la palabra, podemos mantenernos firmes y constantes en santidad delante de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Gracias por tu palabra, que siempre es tan clara, es tan concisa y es tan profunda. Debemos nosotros practicarla, Señor. Padre, ayúdanos. Reconocemos que hemos fallado un montón de veces. Te pedimos, Señor, que tú seas ayudando, fortaleciendo, dando entendimiento a algún hermano o alguna persona que, aunque tal vez hace mucho tiempo es cristiano, pero está permaneciendo en estos pecados, que puedan apartarse y que lo puedan confesar y que puedan ser libres. Señor, ayúdanos para que nosotros tengamos en nuestra mente diariamente, Señor, que somos uno a ti, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no todo conviene. Hay cosas que realmente no convienen, las tenemos que desechar. Señor, te pedimos que tu gracia nos acompañe el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que podamos cambiar y podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Oramos agradecidos. Amén.